llevan a un estado de injusticia y de muerte en el país, y la declaración es que Argentina está enferma de violencia. Frente a todo esto, ¿saben que algunos opinólogos mundiales, algunos periodistas, dicen que la solución es armar a toda la gente para que la gente se defienda y mate? Otros dicen que lo que hace falta es que la justicia actúe rápidamente, condene a los culpables y sean, como en la antigüedad, colgados y ejecutados en la plaza pública y televisados. Otros dicen que hace falta una tercera guerra mundial para barrer todo lo que nos sirve. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la solución para todo esto? Y en la Biblia está la solución. La Biblia nos enseña que el Evangelio de Dios es la solución para la raza humana caída. No podemos cambiar el remedio porque Dios dio ese remedio. Y la Biblia preanuncia de que cuando crezca el pecado en el mundo, cuando sea tan grande la corrupción y la violencia, que sea insoportable, sobrepujará la gracia de Dios. Este es el terreno de cultivo necesario para que la gente se arrepienta y reconozca el Evangelio de Dios. La palabra evangelio viene del griego, porque en los días apostólicos predominaba el idioma griego, y es una expresión que se pronuncia más o menos así, evangelio, que significa buena noticia. Ahora, ustedes saben que en la antigüedad las noticias no se daban como se dan hoy, no había radio, no había televisión. Por lo general las noticias en el idioma español se reemplazaban por otra palabra que era nueva, las nuevas. ¿Quién tiene las nuevas? Las nuevas eran las noticias. Por lo general las noticias no eran las locales, porque la gente se enteraba de lo local. Las noticias eran las que venían de otras tierras lejanas, las que venían del campo de batalla, si habían ganado o habían perdido, las que venían de las fronteras, las que venían de otros países limítrofes, eran las nuevas. Entonces, el Evangelio se le llamó en los primeros siglos en el idioma español la buena nueva, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Dios ha dado el Evangelio y nos ha dado el Evangelio para la solución individual a los grandes problemas de la sociedad. Las filosofías humanas dicen que hay que cambiar la sociedad para cambiar al individuo, pero el Evangelio dice que hay que cambiar el individuo y en la medida en que se cambia el individuo, de alguna forma se va a paliar y se va a frenar los males de la sociedad. Ahora bien, la palabra de Dios dice que el Evangelio es el mensaje, el remedio que Dios nos ha dado. Y en Marcos capítulo 1, cuando Pedro comienza su Evangelio, que se lo dicta a Marcos es su discípulo, comienza diciendo estas palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este comienzo hizo que a las 4 historias de Jesús se les llamaran los evangelios. Mateo no comienza igual, tampoco comienza igual Lucas, ni tampoco comienza igual Juan, que dice en el principio era el verbo, pero se toma lo que Marcos utiliza, dictado por Pedro, el principio del evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y a los 4 evangelios se les llama el evangelio, la buena noticia. En ese mismo evangelio, en el capítulo 1, pero en el versículo 14 y 15, se nos relata cómo se introduce el evangelio en el mundo. Después que Juan fue encarcelado, el Bautista, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y ese mensaje que él proclamaba decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia, crean en el Evangelio. Jesús vino a traer el Evangelio como solución para el mundo perdido
y para todas estas generaciones hasta el día de hoy. Por eso es que cuando Jesús se despedía de sus discípulos, en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 15, finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y dice en el verso 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Jesús utilizó el Evangelio como el factor determinante en la vida de una persona para el resto de su existencia y aún para el más allá. Por eso San Pablo, que fue un gran predicador del Evangelio, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, decía estas palabras: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, de cualquier parte de las razas del mundo. Esto nos hace pensar en algunas reflexiones que quisiera considerar rápidamente en esta mañana. En primer lugar, el Evangelio es el mensaje de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es lo que Dios quiso que la gente escuche en el mundo. Porque Satanás también dio su mensaje. Satanás también trajo su noticia aparentemente buena a la raza humana cuando sembró la duda e inventó el signo de interrogación en el libro de Génesis. Ustedes saben que la primera pregunta de la existencia humana, la primera razón de cuestionamiento la dio Satanás. Satanás trajo su mensaje a la mujer y el mensaje fue un mensaje de duda, de claudicación, de incertidumbre. Le dijo, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto, y ella se defiende y dice, no, de todo árbol comemos, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comemos, porque el día que de él comamos moriremos. Y entonces viene la mentira certera satánica, no morirán, serán abiertos sus ojos, serán como dioses conociendo el bien y el mal. Satanás trajo su mensaje al ser humano. Ese mensaje sigue perdurando en el día de hoy. Ese mensaje sigue siendo creído por mucha gente que cuestiona a Dios, que cuestiona la soberanía de Dios y que se dice con que Dios os ha dicho y quién es Dios. ¿Y cómo sé yo que Dios existe? ¿Y dónde está Dios? ¿Y quién me asegura que este libro lo escribió Dios? ¿Cómo que lo inspiró a la gente? La duda sigue siendo el gran cuestionamiento de los seres humanos. El cuestionamiento a la soberanía absoluta y a la palabra de Dios. Por eso la Biblia fue escrita para rebatir ese mensaje satánico y en el cumplimiento de los tiempos Dios envió el Evangelio por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 1 dice Pablo, cuando comienza la epístola, yo Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el mensaje que Dios quiere transmitir a los seres humanos. Es lo que la gente necesita escuchar. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 11, Pablo recalca, escribiéndole a su discípulo Timoteo, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, ese Evangelio que pertenece al Dios bendito, que a mí se me ha encomendado predicarlo y transmitirlo. Este mensaje es un misterio. Es un misterio porque en Efesios 6:19 dice Pablo, oren por mí porque quiero dar siempre a conocer el Evangelio o el misterio del Evangelio de Dios. Es un misterio. Como todas las cosas místicas, no las podemos explicar claramente. Que esto sea una buena noticia, para algunas personas le es irrelevante, pero ustedes saben que el mensaje del Evangelio ubica al ser humano en el tiempo, lo ubica en su razón de ser, lo ubica en su condición moral, ética y humana,
y le hace reflexionar. ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Y a dónde voy? Es el mensaje misterioso del Evangelio. Es algo que Dios había prometido cuando Pablo predica en Antioquía de Pisidia, dice estas palabras en su gran discurso del capítulo 13 de los Hechos. Y nosotros también predicamos el Evangelio que fue prometido a nuestros padres, pero que ahora Dios lo ha cumplido y lo ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. Es un mensaje sin fronteras de razas, de pueblo, de lengua, de nación. Porque Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, dice: por la gracia que Dios me ha dado para ser un siervo de Jesucristo a las naciones, predicando el Evangelio de Dios, para que todos sean santificados como ofrenda agradable por el Espíritu Santo. También es el Evangelio que penetró en cada uno de los países y en las naciones, porque cuando Pablo y los discípulos que le acompañaban estaban entre Europa y Asia, indecisos en el capítulo 16 de los Hechos, orando y esperando la dirección de Dios, querían ir a Asia, pero como que algo los reprimía, el Espíritu no se los permitía. La puerta de Europa se les abría, detrás del mar la ciudad imponente de Filipos, que era una colonia romana. Y Pablo en una noche tiene un sueño y ve a un muchacho vestido a la usanza de los macedonios que solo le dice una frase: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo comenta esto con los demás del equipo en el momento del desayuno, ese sueño que ha tenido la noche anterior, de repente les sobrevino a toda la sensación de certeza de que Dios les llamaba para que les anunciaran el Evangelio. No pensaron en los problemas sociales ni en los problemas que tenía la ciudad de Filipos. Pensaron en que lo que más necesitaban era el Evangelio. Y zarparon cruzando el mar y entraron con el Evangelio en Europa, que penetró así como había penetrado en el Asia Menor y fue de nación en nación en una forma poderosísima, llevando el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios. Pablo dijo en alguna ocasión también que algunos distorsionaron el Evangelio y quiso recalcar, escribiendo a los Gálatas, que no hay otro Evangelio, que hay un solo Evangelio de Dios. No hay otro Evangelio, y lo dice claramente allí en la carta a los Gálatas, creo que es en el capítulo 1, en el verso 6, cuando dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de los que los llamó, del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y continúa diciendo en el verso siguiente estas palabras: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. Esa es la vieja palabra que dice sea anatema. Como antes lo hemos recalcado y dicho, también ahora lo repito: si alguno le predica, no solo un ángel del cielo o cualquier otro predicador, un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Pablo era un defensor del evangelio, y el evangelio es la buena noticia de Dios y no debe ser tergiversado ni desfigurado. Satanás se ha procurado siempre interponerse en el mensaje del evangelio. El evangelio es la gran noticia de Dios que destruye la noticia y la doctrina errática del enemigo. El enemigo propone a la gente una vida libre, una vida sin sujetarse a los mandamientos de Dios, una vida engañosa, una vida de seducción y de mentira. Pero, dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo.
Hay personas que escuchan, pero no entienden. Oyen, pero no perciben. Hay personas que aún teniendo un alto coeficiente intelectual, no pueden creer, porque les ha sido vendado el entendimiento. Los ojos están cegados por el Dios de este siglo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y lamentablemente, entre los que todavía se pierden porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, este mensaje está encubierto. No lo entienden, no le dan importancia, no lo pueden captar. Ahora, ¿saben ustedes que este mensaje de Dios tiene un tema central? Y el tema central del mensaje de Dios es una sola persona. Lo hemos leído cuando Marcos dice el Evangelio de Jesucristo. El tema central del Evangelio es Jesucristo. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Predicar el Evangelio es levantar a Cristo. Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, tengo poder para traer a todos a mí mismo. Y cuando uno predica el Evangelio, tiene que levantar a Cristo, porque Cristo hace poderoso al Evangelio, a la buena noticia. San Pablo lo tenía muy claro cuando escribe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, estos 4 versículos que quisiera compartir con ustedes, porque es la esencia del Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Dios, el mensaje de Dios, pero trae un contenido profundo, sincero y real, y ese contenido es Jesucristo. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo Evangelio que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, a la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio es el mensaje de Cristo. Porque acá dice claramente que Él murió por nuestros pecados. No comenzamos a predicar el Evangelio denunciando el pecado de la gente. Presentamos a Cristo. Cristo vino a la tierra. Cristo es el verbo, es el mensaje de Dios. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. Él nació de la Virgen María. Él fue hijo de Dios por parte de padre, hijo del hombre por parte de madre. Él creció entre los seres humanos y Él vino a traer un mensaje. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y el Evangelio era la noticia de que Él vino para morir. Vino para entregar su vida en la cruz, como lo vamos a recordar en esta mañana, entregando su cuerpo en sacrificio y su sangre para la remisión de nuestros pecados. Y que Él fue sepultado, que descendió a las profundidades, pero que la muerte no lo pudo retener, y resucitó al tercer día, venciendo el poder de la muerte. Por lo tanto, este es el contenido del mensaje del Evangelio. Es el contenido de que una persona puede también arrepentirse de sus pecados, ser purificado, enterrar su vieja vida pasada en el sepulcro y levantarse a través del bautismo a una nueva vida de resurrección. Es el poder que ha operado en nosotros y en todos los que son cristianos en todo el mundo. Es un poder que los ha transformado, que los ha cambiado, que les ha permitido introducirse en una vida nueva y en una experiencia diferente. Si el Evangelio es el mensaje de Dios y el tema central del Evangelio es Jesucristo, en tercer lugar, queremos recalcar que es la única solución para la gente de hoy. Por eso el apóstol San Pablo escribe en 1 Timoteo 1:15 estas palabras: el Evangelio es la palabra fiel y digna de ser recibida por algunos,
por todos. ¿Y cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo me siento el primero. En su humildad Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores, pero Cristo vino para salvar a todos los pecadores. Vino para salvarme a mí. Este es el mensaje que puede cambiar el corazón, la mente y la vida de las personas. Ahora bien, es el mensaje que la gente necesita, porque es un mensaje de amor. El Evangelio es un evangelio de amor. Ustedes han visto que en los últimos mundiales aparecen algunos con una banderita blanca con letras negras, Juan 3:16. Y la gente dice, ¿y eso qué? Hay algunas iglesias que se llaman Juan 3:16, menos entiende la gente. Pero Juan 3:16 es el gran versículo del Evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que envió a su Hijo, dijo el Señor Jesús, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Está claro eso? Por lo tanto, es un mensaje de amor. Recuerdo que en las viejas campañas evangelísticas en los barrios se cantaba una canción que decía, viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor. La gente necesita el Evangelio del amor de Dios. Pero también es un Evangelio de gracia. La gracia de Dios es aquel don inmerecido. Nadie merece el perdón. Nadie merece la reconciliación con Dios. Nadie merece, pero Dios en su amor nos otorga su gracia. El Evangelio es un Evangelio de gracia. Le da el perdón al que no lo merece, pero que se arrepiente y viene a Él. Pablo, hablando a los ancianos en Mileto, ya despidiéndose, les decía estas palabras, pero de ninguna cosa yo hago caso, ni siquiera estimo mi vida como algo precioso para mí mismo, con tal que yo pueda terminar mi carrera con alegría y cumpla la misión que recibí del Señor Jesús, que es predicar y dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El Evangelio es un Evangelio de gracia. También es un Evangelio de paz. Es el Evangelio que la gente necesita. La gente está aturdida, confundida, desorientada. Hay un crecimiento tremendo de consultas a psicólogos y a psiquiatras, porque la gente se encuentra herida interiormente, confundida interiormente, con conflictos, con angustias, con estados depresivos. La paz del Evangelio. El apóstol Pedro, hablando en la casa de Cornelio en Cesarea, dijo estas palabras, Dios envió este mensaje al pueblo de Israel, pero ahora es anunciado a todo el mundo. Es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, el Evangelio de la paz. Pero también es el Evangelio que trae bendición. Las vidas son bendecidas con el poder del Evangelio. Pablo escribe a los Romanos y dice en el capítulo 15, verso 29, yo sé que cuando vaya a ustedes, porque todavía no había estado nunca en Roma, llevaré el Evangelio trayendo la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae bendición. Nuestras vidas fueron bendecidas, nuestras familias fueron bendecidas cuando llegó el Evangelio. Y Pablo dice, el Evangelio no partió de ustedes, el Evangelio llegó a ustedes. Y cada uno debiera repasar en su vida en qué circunstancias llegó el Evangelio a su familia. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? ¿Bajo qué circunstancias actuó Dios para que nuestras vidas fueran bendecidas? La Biblia le llama el Evangelio de la luz. Dice, para que todos puedan creer y les resplandezca la luz del Evangelio
abriendo sus ojos a la verdad. El Evangelio es también el Evangelio de las riquezas inescrutables de Dios. Porque Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: a mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, por el operativo de su poder me fue dada esta gracia de predicar entre las naciones el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero el Evangelio también es el Evangelio de la salvación. La gente necesita la salvación. Los años pasan rápidamente en esta vida. Las décadas se van fugando. El día de ayer pasó, mañana no llegó, pero hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, dice estas palabras: porque el Evangelio de la salvación que ustedes oyeron por la palabra de verdad, y habiendo creído en él, recibieron esa salvación y fueron sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. El que recibió el Evangelio y aceptó a Cristo tiene una marca indeleble en su alma, en su vida, en su mente, en su corazón. Es un sello, es una presencia misteriosa del Espíritu Santo, porque el Evangelio nos trajo la salvación. Saben ustedes que a veces es difícil que las personas entiendan esto de que necesitan ser salvados. Pero el Evangelio es una advertencia, que el camino de la vida se termina y hay un abismo más allá, hay una condenación, hay un infierno si no aceptamos la gracia y el perdón gratuito que viene de Dios. En cuarto lugar, este Evangelio necesita ser predicado. Es necesario que sea predicado. Si es el mensaje de Dios para la salvación de los seres humanos, tiene que ser predicado. Es decir, el Señor Jesús en Marcos 13:10 dijo estas palabras interesantes: es necesario que el Evangelio sea predicado antes que sucedan todas las profecías, antes que yo regrese a la tierra, dijo el Señor, es necesario que este Evangelio sea predicado a todas las naciones y por supuesto a todas las personas. Si es necesario que el Evangelio sea predicado, en realidad tenemos que pensar que este Evangelio tiene una trascendencia eterna. Y volvemos un puntito más atrás para decirlo rápidamente. Esa trascendencia eterna tiene que ver con lo importante que es el Evangelio, porque según como las personas actúen frente al Evangelio, será su situación en la eternidad. El Evangelio es salvación para los que creen. Es salvación para los que creen y lo dice claramente la palabra de Dios. Cuando dice allí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 10, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros sabemos que la resurrección del Señor sacó a la luz la vida gloriosa y verdadera en Cristo Jesús, y la inmortalidad, la vida eterna, por el poder del Evangelio. Por eso Jesús en San Juan 5 dijo estas palabras tan sencillas: el que oye mi palabra y después de oírla entiende y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pasó de muerte a vida. Esto es lo más maravilloso que puede suceder en la vida de una persona. Cuando alguien pasa de muerte a vida. Y cuando alguien pasa de muerte a vida debe perseverar en el Evangelio. Por eso decía San Pablo estas palabras en el capítulo 1 de Colosenses. Dice estas palabras, que realmente siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe
inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser testigo. El Evangelio es para salvación de las personas. Pero ¿qué pasa con los que no creen? No todos van a creer al Evangelio. En Romanos 10:16 Pablo lo dice, lo recalca, dice, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo 4 de 1 Pedro, Pedro dice estas palabras, esta pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el creyente con dificultad y a través de la fe se salva, ¿dónde estarán los que no creen y siguen viviendo en el pecado? Y en 2 Tesalonicenses 1:8 la Biblia dice claramente, entre llamas de fuego vendrá el Señor para darles el merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. El Evangelio tiene trascendencia eterna. El Evangelio determina cuál será el destino de una persona. Es la buena noticia para salvación, pero es la buena noticia despreciada que trae la condenación. Es necesario que sea predicado. Es necesario que sea predicado. La Biblia dice, y el Señor Jesús dijo, que todos debíamos predicar el Evangelio. Ustedes saben que cuando uno lee, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, dice que iban y predicaban el Evangelio. Hubo creyentes que fueron despojados, y Pablo fue el primero que trabajó para destrozar las casas, dice, y despojar a la gente de sus bienes, a los que eran creyentes, y otros vendían sus bienes, y otros eran confiscados sus bienes, y fueron esparcidos y buscaron más al norte, alguna región donde vivir, pero los que iban esparcidos y perseguidos, no perdían el coraje de predicar el Evangelio en todos los lugares. Dice que el apóstol Felipe predicaba el Evangelio por todas las ciudades donde pasaba. Dice que los apóstoles llegaban a un lugar y hay un versículo en el capítulo 14 de los Hechos, verso 7, muy clarito. Y allí donde llegaban, predicaban el Evangelio. Por eso, Pablo cuando habla del soldado cristiano y de la armadura, dice que el Evangelio debe ser puesto en los pies. Es el calzado. A donde van los pies, llevaban el Evangelio glorioso del Señor. Todos deben predicar, todos debemos predicar el Evangelio. Debemos hacerlo con espontaneidad, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. San Pablo dice que en un momento dado, él sintió que a donde llegaba, el Evangelio debía predicarlo con espontaneidad. Cuando él ve un grupo de mujeres que están orando junto al río, se acerca, y no era la costumbre en aquella época que hombres se acercaran a mujeres sin conocerlas, pero rápidamente les habla y se convierten todas aquellas mujeres, y Lidia de Tiatira abre su corazón al Señor, porque predicaban con espontaneidad. En Romanos 1:15 dice, en cuanto a mí, dice el apóstol, estoy pronto y dispuesto para predicar el Evangelio en cualquier lugar, y cuando vaya a Roma les predicaré a ustedes los romanos. Él estaba siempre dispuesto para predicar el Evangelio. Y dice en el capítulo 15, si algo me forcé en la vida, me forcé en predicar el Evangelio. Pablo dice que hay que hacerlo con palabras sencillas, que el Evangelio no debe ser predicado en una forma difícil, intelectual, que la gente no pueda entender. Él dice, Dios me envió a predicar el Evangelio, pero no con un vocabulario complicado de sabiduría humana, para que no se minimice y se haga vana la cruz de Cristo. Debo predicar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que todos somos pecadores, que Él derramó su sangre en la cruz para salvarnos a todos. Había otra cosa que le apasionaba al apóstol Pablo, ser el primero en llegar con el Evangelio. Dice, donde Cristo no haya sido predicado, allí quiero yo predicar primero. Quiero llegar antes que los demás. Tenía tanta pasión por predicar el Evangelio que escribiendo en 2 Corintios 10 dice, nosotros no nos pusimos límites
y fuimos a todos los lugares porque queríamos ser los primeros en llegar hasta ustedes con el poder del Evangelio de Cristo. Les dice a los corintios, yo llegué primero. Yo entregué el mensaje primero. Hay tanta gente que no lo entiende, que no lo ha escuchado, que tiene el Evangelio encubierto. Ojalá el Señor nos dé pasión por ser los primeros. Pero también tenía pasión por tener hijos espirituales. Ustedes saben que cuando alguien hace que una persona nazca de nuevo a la fe gloriosa del Señor, está como apadrinándolo. Es la persona que se transforma en su padre espiritual. Pablo lo escribe a los Corintios cuando le dice, porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores y maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré. Yo los hice nacer por medio del poder del Evangelio. Tremenda esa palabra. Pablo se gozaba en saber que él había hecho nacer a mucha gente de nuevo por el poder del Evangelio. Y es un mensaje gratuito. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio gratuitamente, porque el Evangelio lo recibí gratuitamente y gratuitamente lo predicaré. Y Pablo decía que predicar el Evangelio debe ser nuestra lucha y nuestra misión más importante en la vida. Me alegré cuando el Evangelio es predicado con amor, sabiendo que yo estoy puesto para defender el Evangelio de Cristo. Que nuestra conducta sea digna del Evangelio, le decía a los filipenses, digna del Evangelio que predicamos, para que siempre estemos firmes combatiendo unidos por la fe del Evangelio de Cristo y no seamos un estorbo para el Evangelio. Cuando alguien no tiene una conducta digna del Evangelio, es un estorbo para el Evangelio. Es aquella frase tan común que hemos escuchado, lo que haces grita tan fuerte que no me dejas escuchar lo que dices. Me gusta el hecho de que aquí se menciona en la Biblia tantas veces anunciar el Evangelio. No siempre es una predicación a voz en cuello. No siempre es una predicación desde un púlpito. Es un anuncio. El anuncio es una noticia que se da. Una buena noticia que se comunica persona a persona, corazón a corazón. Creo que la iglesia tiene que ser despertada y revitalizada a muchas estrategias nuevas para el día de hoy en que podamos predicar el glorioso y antiguo Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Dios. Los viejos himnos de los himnarios de antaño hablaban de ese glorioso Evangelio que debe ser predicado. La iglesia tenía como misión exclusiva adorar a Dios y predicar el Evangelio. Invitar a las personas. Un viejo himno decía, ve cristiano y predica. Predica en todas partes el mensaje del Señor. Ve a todos y explica el mensaje de su amor. Diles que ellos son culpables, que ya condenados son, pero con tonos muy amables, hablale de la salvación. Diles que Él ha resucitado, que glorificado está, que un hogar ha preparado, donde muerte nunca habrá. Diles que muy pronto viene y que grande es su galardón, reservado Cristo tiene para los que salvos son. Y mientras alguien cantaba esto, la congregación respondía, sí, iré a predicarles el santo y bendito Evangelio. Sí, iré a explicarles el mensaje de su amor. Es el Evangelio de Dios que Dios nos ha dado para irrumpir en las fuerzas satánicas, para destruir las fortalezas del mal, para ser la solución a un mundo que se encuentra perdido. No hay otro mensaje, es el mensaje del Evangelio de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de tener una experiencia que no había tenido. Algunas veces hemos organizado cenas o encuentros en el pasado, desayunos para predicar a personas que están en la parte empresaria, comercial, industrial. Pero esta vez el lunes Walter me pasó una invitación que le había llegado a él y dice, mira, yo no puedo ir, estoy en Mendoza, y entonces me confirmaron la invitación a mí para ir a comer con
la comisión directiva de ADE, que es la Asociación de Dirigentes de Empresas aquí en Santa Fe, que tiene su universidad en calle Suipacha y su sede en Urquiza. Y otras veces he ido ahí a comer con ellos y hablan de cualquier cosa. Y bueno, esta vez cuando fui puntualmente a las 9:30 de la noche, estaba con otra persona y no había más nadie. Y ahí estaba toda la mesa puesta como para 25 personas, porque tiene una mesa ancha donde entran 3 en la punta, 3 en la otra punta y entran 12 de cada lado. Y estaban los mozos vestidos para servir la cena. Y le digo, ¿a vos te invitaron? Sí, me dice, a mí me invitaron, no soy de la comisión directiva, muchacho de 42 años, soy un ingeniero de una de las empresas más conocidas, Inter, del Parque Industrial. Y le digo, a mí también me invitaron, pero no sé, ¿por qué no vienen? De repente bajaron todos, las otras 23 personas, y se ocuparon todo su lugar en la mesa, y el presidente de ADE dice, quiero, Daniel, que te sientes a mi izquierda, y al otro ingeniero lo sentó a la derecha de él, en la mitad de la mesa. Cuando se sentaron todos, ellos nos dan gracias por los alimentos, pero son muy ordenaditos. Los mozos estaban esperando la orden para servir la bebida primero, las 3 copas, vino tinto, soda, champán, al final, como si fuera una cena de gala. Ellos tienen así la cena mensual de su comisión directiva. Ahí estaban los presidentes de la comisión, de las distintas cámaras del juguete, de las tiendas, en fin, de todos los comercios y también de las industrias. Y entonces el presidente de la asociación dice, bueno, tenemos 2 invitados de honor esta noche que nos van a hablar. Ellos son los que tienen a su cargo el discurso esta noche. Yo no sabía, creí que estaba invitado solo para comer. Pero me dice, el ingeniero va a hablar primero, Daniel, así que quédate tranquilo. Mientras sirven la bebida, él va a decir unas cosas. Quiero que nos des tu testimonio, le dijo al ingeniero. ¿Cómo llegaron a tener la empresa que tienen con 503 empleados? Rápidamente, en 7, 8 minutos, contanos tu testimonio. ¿Cómo llegaste a ser ingeniero? Y escuchaba a este muchacho que estudió junto con Mauricio Macri, que esto, que aquello, que trabajó para Rodríguez Sá en San Luis, que esto, un currículum bárbaro, rápido. Y entonces dice, bueno, mientras sirven el primer plato, Daniel, vos te quedás sin comer, mientras comemos el primer plato, contanos tu testimonio. Desde la niñez, ¿dónde naciste? Todo. Y yo dije, Señor, pero mirá, me la dan así en bandeja. Y entonces comienzo a hablar de Villa María Selva, y Pisico dice, ese es mi barrio. Y también Meneghetti y Arnaudo también dicen, mi barrio de chico, y empezamos, bueno, y comienzo a contar todo, y a contar cómo mis padres se convirtieron, y cómo llegamos a abrazar la fe del Evangelio, cómo el Evangelio nos cambió la vida, nos cambió la familia, nos cambió el hogar, nos cambió las perspectivas, cómo me involucré en un barrio, cómo se llegó a fundar la iglesia de Calle Corrientes, hoy Brazos Abiertos, etc. Y me dice, bueno, Daniel, ahora come tu primer plato y saborealo. Mientras se retiran los otros platos y van a servir el segundo plato, el ingeniero nos va a contar cuál es la problemática del lobby industrial en nuestros días. Él es lobista industrial. Bueno, y habló. Por empezar se disculpó, dice, pero ustedes no tienen ojo para invitar porque me ponen con un pastor, él habla de lo espiritual y yo tengo que hablar de lo material, dice el muchacho. Pero bueno, cuando terminó de servir el segundo plato y ya estaban comiéndolo, me dice, Daniel, ahora es contarnos cuál es la visión que ustedes tienen de la problemática del mundo de hoy. Y entonces tengo que decir lo que está pasando, la inseguridad, la criminalidad, la violencia, pero tengo que decir que hay causas que están escritas en la Biblia y son proféticas, que esto iba a suceder. Y tengo que decir que hay una enfermedad, que ahora la recalca también el episcopado, que esa enfermedad no le queremos decir el nombre, le cambiamos, le decimos violencia, le decimos, pero se llama pecado. Mientras el ser humano es pecador, no hay solución, porque el pecado les lleva a hacer el mal. Y bueno, me dice, ahora come tu segundo plato, Daniel. Y le pregunta al otro, ¿y cuál es la solución para los problemas industriales y para el comercio? Bueno, y él dice, bueno, es la solución contra la inflación, contra todo esto, y explica su cosa. Y cuando van a servir el postre, me dice, bueno, Daniel, decinos cuál es la solución para el mundo de hoy. Y yo, la solución la dio Jesucristo. La solución es el Evangelio de Dios.
La solución es reconocer nuestros pecados, reconocer que Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y yo decía, Señor, me está dando un púlpito aquí, con esta gente. Y comenzaron a decir, sí, es verdad, el Evangelio es la solución. El pabellón de los evangélicos en la cárcel es el mejor pabellón. La gente que se convierte realmente y que acepta el Evangelio cambia de vida. Son los únicos que están preparados para reinsertarse en la sociedad. Y comienzan a decir cosas así y así. Y bueno, en ese intercambio de cosas, yo no puedo terminar en oración, porque no puedo terminar ahí en oración. Pero ya habiendo comido el postre, conclusión. Y hizo la conclusión para la parte industrial y hizo la conclusión para la parte espiritual. Y dijo, necesitamos que la gente conozca el Evangelio. Ahora, cuando ellos dicen el Evangelio, no están diciendo que se hagan evangélicos. Tienen un gran respeto por los evangélicos. Tienen un gran respeto también por los católicos. Que la gente conozca el Evangelio, que es uno solo, hermanos. El Evangelio es mucho más grande que el mundo evangélico. Es el Evangelio de Dios. Y es el Evangelio que salva. Y es el Evangelio que tenemos que predicar. Ojalá todos nosotros conociéramos bien el Evangelio. Claro, para responder espontáneamente, en cualquier momento, en cualquier lugar. Hablar del amor de Dios. Hablar del Cristo que murió en la cruz. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cuando terminamos allí esa cena, estaba el periodista Pascucci. Pascucci es un periodista que yo no me acuerdo mucho su apellido, pero en la televisión siempre aparece con una mesa larga, como un caballete así largo, y tiene muchos fiambres en la mesa, invita a personas en un programa, no sé cuál de los dos canales de acá es. Pero él dijo, bueno, gracias ingeniero, porque con 42 años nos diste una lección de vida, todo lo que has hecho y todo lo que has acumulado y toda la capacidad que tenés para ser un empresario. Y me dice, gracias Daniel, porque te conozco de hace muchos años, no sé de dónde. Y me dice, pero no sabía de tu fe en el Evangelio, aunque quiero darte un testimonio. Yo leí con toda mi familia, la noche de la resurrección de la última Pascua, el artículo que escribiste en el Litoral y que publicó mi hermana aquí, Griselda. Dice, nos llegó a todos y derramamos lágrimas al escuchar el Evangelio de Cristo, que a veces nuestros curas no lo predican con tanta claridad, dijo él. Y tuvimos una sensación hermosa de ver que Dios está preparando a la gente. Hermanos, el periodista que encaró al pastor de Merlo, que tenía el comedor donde iban los chicos, le preguntó, ¿y ustedes lo conocían a los chicos? Sí, porque les dábamos de comer. ¿Y lo conocían al ex esposo? Sí, porque de vez en cuando venía acá, y venía drogado y venía alcoholizado, y le dábamos consejos. ¿Y conocían a la mujer? Sí, ella también venía a comer o mandaba a buscar la comida, pero ella no se congregaba. Pero el periodista le preguntó, ¿y le predicaron la palabra de Dios? ¿Qué hicieron esa gente? ¿Entendieron la palabra de Dios o la rechazaron? Y el pastor se encogió de hombro y dijo, nosotros le dábamos de comer. El mundo necesita ayuda, pero necesita la palabra de Dios. Oramos. Señor, en esta mañana, antes de participar de la cena, te queremos pedir perdón. Yo particularmente te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he sentido frenado, me he sentido inhibido, pensando que los demás no van a querer escuchar el mensaje del Evangelio. Perdóname, Señor, por cuántas veces he predicado como pidiendo disculpas. ¿Y cuántas veces no he predicado? Señor, ayúdanos a ver que la gente está desesperada, que la gente necesita este mensaje, que es la solución para el mundo de hoy.
para las personas. Que no vamos a poder salvar el barco que se hunde, pero que podamos salvar a la gente. Para que te conozca a ti, Señor. Ayúdanos a ser testigos tuyos. A tomar en serio esta gran responsabilidad para que todos podamos hacer un efecto grande y multiplicador predicando el Evangelio del Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.